En Marcos capítulo 5, versículos del 24 al 34, dice así esta bendita palabra del Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito Padre, en el nombre de Jesús pedimos la ayuda del Divino Espíritu. Señor Dios, es tan importante un momento como este, cuando la palabra que proviene de tu inspiración al hombre, Señor, va a ser compartida, y nosotros somos todavía seres humanos, y como seres humanos estamos expuestos a cometer errores. Nuestra naturaleza humana está llena de defectos. Y no quisiéramos, Padre, que en un momento, como dije antes, tan importante como es el de predicar la palabra, puedan aparecer esos defectos, aflorar esos errores, ni tampoco en tu pueblo, Señor. Por lo tanto, nos ponemos en las manos divinas del Espíritu Santo de Dios, que es el agente que nos capacita para la obra del ministerio, conforme ella misma dice la palabra de Dios. Señor, que sea tu Santo Espíritu quien tenga el control del predicador, pero que también tenga el control de la congregación, para que todos seamos fortalecidos y alimentados por esta palabra en este día tan especial. Muchas gracias, Padre, te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quisiera compartir, hermanos, algo que considero sumamente importante en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que nos apresuramos, el paso es apresurado hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos, hermanos, que es posible. No estoy fijando fecha, solamente estoy tratando, hermanos, de trasladar a ustedes aquello que percibe nuestro entendimiento, nuestra vista, cuando vemos, hermano, el cumplimiento de las profecías que Cristo menciona en relación a su segunda venida. Vemos muchas de ellas cumplidas ya delante de nuestros propios ojos. Y creo que en esa medida que nos acercamos a la segunda venida del Señor, la iglesia debe ir, hermanos, ascendiendo en su nivel. La iglesia no puede permanecer al nivel que tenemos ahora. La palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, hermanos, que va en un constante ascenso hasta que el día es perfecto. La iglesia necesita alcanzar, hermanos, nuevos niveles. Todavía creo yo que hay mucho de Dios para la iglesia, pero tenemos que, en primer lugar, hermanos, quitar cualquier tipo de venda que esté impidiendo visualizar los grandes proyectos de Dios para nuestro tiempo. Yo todavía recuerdo, y no dejo de sentir nostalgia, cuando recuerdo las palabras del Señor Jesucristo: cosas mayores que las que yo he hecho haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Cuando yo veo esa aseveración, hermano, y veo nuestro entorno como iglesia y nuestro entorno como nación también, no puedo menos de decir: hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que necesitamos mejorar para que se pueda cristalizar en nosotros y Dios no tenga que esperar otra generación. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo en forma incorrecta, porque cosas mayores que las que yo he hecho haréis vosotros, porque yo voy al Padre, dice el Señor Jesucristo. Por otro lado, hermanos, hay otras grandes profecías que aseguran de esta manera: la gloria de esta casa supera la gloria de aquella casa. Y aquella casa, hermanos, si la ubicamos en el tiempo de
el antiguo pacto, aquella gloria que vemos allá fue una gloria muy resplandeciente. Fue una gloria, hermanos, que sacudió imperios, sacudió, por ejemplo, en el caso de Egipto, la gloria de Dios, hermanos, sacudió ese reino de Egipto para que ese pueblo dejara ir al pueblo de Israel a su tierra, a la tierra prometida. Es decir, una gloria tremenda que vemos en el antiguo pacto, pero dice la palabra que la gloria de esta casa supera la gloria de aquella casa. Por lo tanto, tenemos que tener una percepción, hermanos, en este tiempo de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Yo creo, hermanos, que ahora más que nunca la iglesia está viviendo sus mejores tiempos. ¿Por qué? Porque esas promesas están latentes. Pero yo creo que nuestra disposición, es decir, el entusiasmo incluso que nosotros podamos poner para alcanzar el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida, juega un papel importante. Visualizar esas promesas, ver lo que Dios tiene, hermanos, para este tiempo, para nosotros. Yo decía en cierta oportunidad que aunque fueron difíciles los tiempos en que a los apóstoles les tocó predicar la palabra de Dios, acordémonos, el imperio de Roma, un imperio brutal, un imperio, hermano, donde la muerte cabalgaba por todos los 4 puntos cardinales del imperio. Emperadores, hombres, hermanos, que no tenían, que le dijera, ningún recato para hacer cosas verdaderamente desastrosas. Yo reconozco que a los discípulos y a los apóstoles les tocó, hermanos, un trabajo muy fuerte para poder impulsar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga bien esto, yo creo que lo que nosotros enfrentamos ahora es quizás más grave que aquellos grandes problemas con los cuales tuvieron que luchar los apóstoles. Los apóstoles no tuvieron que luchar, hermanos, contra el narcotráfico, como ahora, hermanos, eso en nuestros medios son cosas que abundan. Y quiero decirle algo, en los grandes congresos evangélicos, hermanos, a nivel internacional, donde se reúnen los líderes más altos del mundo evangélico, se están tocando estos temas, hermanos. ¿Cómo la iglesia puede ser una respuesta en medio de los problemas que están agobiando, hermanos, a nuestros países? Nuestro país inmerso en violencia, un país con apenas 21,000 kilómetros cuadrados y un poco más de 6 millones de habitantes, pero que sea conocido en el contexto de las naciones como el país más violento sobre la faz de la tierra. Yo creo que eso es algo sumamente preocupante. Y la pregunta es, ¿y la iglesia tiene una respuesta para esa situación? ¿Somos capaces de provocar, hermanos, una diferencia entre lo que ahora vemos y lo que la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros podríamos alcanzar? Creo que es importante, pues, que entendamos cómo, hermanos, o qué debemos de hacer para alcanzar niveles más altos dentro de nuestra vida cristiana. Y aplicando el pasaje que hemos tomado como tema de reflexión, yo puedo rápidamente, hermanos, sacar algunas conclusiones que se derivan de este momento histórico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que detecto es esta, que hay varias o muchas formas de tocar a Jesús. Hay varias o muchas formas de tocar al Señor Jesucristo. Podemos ver, hermanos, en la porción que leímos en el versículo 24, estamos en Marcos capítulo 5 y versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía a Jesús, le seguía una gran multitud y lo apretaban. Creo que todos entendemos, hermanos, lo que significa apretar. Es decir, la gente se agolpaba, las multitudes rodeaban casi en forma permanente y constante a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces había gente, hermanos, que quizás al caminar, quizás al avanzar por donde ellos tenían que caminar, más de alguno tocaba a Jesús. Dice que le apretaban al Señor. Para mí ese apretaban es una forma de tocar a Jesucristo, pero esa forma no provocaba nada. Eso no traía ningún resultado. Sin embargo, vemos a una mujer, hermanos, que sin tocarle directamente a Jesús, sino el borde de su manto, provoca, hermanos, una reacción divina, extraordinaria y superior. Pero ¿cómo fue el toque de esa mujer?
¿Cómo podríamos catalogar, cómo podríamos llamar el toque, hermanos, que esa mujer hace a la persona del Señor Jesucristo? Yo lo llamaría un toque personal profundo, no superficial, no como aquellos que apretaban al maestro, no como aquellos que tal vez por curiosidad llegaban y tocaban a Jesucristo. No sé si usted ha visto algún caso como eso, hermano, que alguien llega y se le queda viendo a alguien, hermano, si llega y hasta lo toca como para convencerse de que realmente la persona que está allí es la persona que piensa que es. No, pero eso no provocaba absolutamente nada. Y ahora en este tiempo tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, acerca de nuestro cristianismo. ¿Cómo es nuestro cristianismo? ¿Qué profundidad tiene nuestro cristianismo? El domingo pasado, de mañana, 8 días atrás, tuvimos la oportunidad de tener, hermanos, y creo que en el documental que ya vieron ustedes, conocieron por lo menos en el documental al embajador de la República de Burundi, África, y embajador de las Naciones Unidas, hermano, para la paz a nivel internacional. Un hombre que llega a nuestro país simplemente porque oyó que aquí se hacía una actividad llamada 3 días tomando mi nación. Y él, siendo cristiano y siendo un embajador para la paz de las Naciones Unidas, él, hermanos, vino por su cuenta. Nosotros no lo invitamos, no lo conocíamos, hermano, y descubrimos esa mano de Dios, ese toque de Dios en la vida de nuestro hermano. Imagínense ustedes, un embajador, hermano, de una república africana, embajador a la vez, hermanos, de paz para las naciones. Verlo hablar como hablaba este hombre. Y yo lo invité a que predicara en el culto más numeroso de la Iglesia del Camino el pasado domingo, que es el culto de las 9 de la mañana. Y este hombre nos habló un tema muy, muy interesante. Y decía este hombre: Jesucristo no vino a establecer o a inventar una religión sobre la faz de la tierra. Y yo apoyo eso, ¿verdad? Si usted todavía tiene dudas acerca de eso, dígame cuál es el nombre de la religión que Cristo vino a fundar. Jesucristo no vino a fundar una religión, pero recuerde las palabras que Cristo decía cuando comenzó a la edad de 30 años su ministerio público. Jesucristo decía: arrepentíos, porque el reino de Dios, no la religión, no, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y cuando leemos las profecías acerca del reino de Dios, entendemos de la autoridad de Dios, entendemos del gobierno de Dios. Entonces lo que Cristo vino a establecer, decía este hombre en su predicación, a las naciones, es su gobierno, el gobierno del reino de Dios sobre la faz de la tierra, de tal manera que las naciones, ya bajo el gobierno del reino de Dios, se conviertan en discípulas del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la gran comisión? Vayan, hagan discípulas mías a todas las naciones. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, en no incurrir en terminología o en prácticas religiosas. No es el hecho de que usted entró por las puertas de este templo lo que realmente, hermanos, se está buscando de un cristiano. No es que usted toque aquello que está cercano a Jesús. No es el toque de una silla, no. Cuando usted venga a esta casa de Dios, venga a tocar a Cristo. Venga a tocar a Jesús. A veces tenemos tan poca conciencia acerca de estas cosas, amado hermano, que posiblemente en las predicaciones, ya sea de nuestro hermano Dani, de algún otro pastor invitado, hermanos, el pastor presenta las grandes verdades escriturales, verdades como aquella: para Dios no hay nada imposible. Y la gente está tocando esas cosas, ¿verdad? Y dice: sí, es cierto, amén, gloria a Dios, aleluya, es cierto, para Dios no hay nada imposible. Pero si el toque con la palabra de Dios, el acercamiento, la intimidad con la palabra de Dios no fue genuina y tal vez fuerte como debió haberlo sido, cuando salimos de aquí
y salimos por las puertas que nos dan, hermanos, el acceso a la calle, es posible que llevemos otro idioma. Ya no el gloria a Dios que estábamos aquí diciendo cuando el pastor decía que para Dios no hay nada imposible. Amén, pastor, amén, gloria a Dios. Puede ser que ese hablar ya no funciona allá afuera, sino que está funcionando otro tipo de lenguaje. No, este problema no tiene solución. Aquí dijo que para Dios no hay nada imposible, pero allá afuera cambia la percepción y comenzamos a decir: yo creo que esta enfermedad me va a llevar a la tumba. Pero aquí gritó gloria a Dios, aquí dijo aleluya, pero no estaba tocando profundamente, hermano, la palabra de Dios. Le estaba tocando superficialmente la palabra de Dios. Por ejemplo, no es lo mismo oír que escuchar. Hermanos, todos acá tenemos oídos, y eso es un sentido unido a los otros 4. Recuerdan ustedes el tacto, el gusto, la vista, el oído. El oír es uno de los 5 sentidos, y todos oímos, pero no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar significa esto, mire, hermano, hermana, que usted está aquí, está en este culto, pero usted hizo un acto de su voluntad, decidió algo en su voluntad y dijo: voy a escuchar lo que ese hombre ha venido a decir en esta hora. Oír puede ser que no implique que yo esté tomando una decisión. Puede pasar un carro allá y yo oigo desde aquí, pero no me importa. Sí oigo porque las ondas sonoras entraron, hermanos, a mis oídos. Pero nunca tomé una decisión de quiero ver si pasa un carro. No, simplemente oí porque pasó y porque tengo oídos. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces venimos a los templos a oír, pero no a escuchar. Hermanos, cuando decidimos escuchar, decimos: quiero ver qué es lo que Dios tiene para mí en este momento. Pero yo veo, por ejemplo, no en esta iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos Castillo. Pero yo veo iglesias, hermanos, donde los hermanos están durmiendo. ¿Y usted cree que están escuchando, hermano? ¿De verdad cree que están escuchando? ¿Usted cree que están tocando en forma personal y profunda al Señor Jesucristo? No, hermanos, esos son los que aquí, cuando medio se despiertan, porque hay en la bulla de los aplausos y de los gloria a Dios y todo, y dicen: gloria a Dios, sí. Pero allá dicen: esta enfermedad me va a llevar 7 cuartas bajo tierra. Ay, yo de esta no me levanto. Un día encuentro a un hermano que tenía algunos años de no verlo, predicador de la palabra. Y cuando lo vi, dije yo: este hombre, saber qué le pasa, ¿verdad? Y yo me acerco y muy gentil: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Y yo veo a un hombre prácticamente caído, derrotado. Empieza a mover la mano así. La pregunta que yo le hice: ¿qué tal? ¿Cómo está? Y empieza a mover la mano así. No sé si usted conoce este movimiento. Y acompaña el movimiento de la mano con estas palabras: más o menos. ¿Cómo? Un hijo de Dios más o menos. Y después le pegó un remachón. Hermano, le dije: pero de veras, ¿cómo ha estado? Reguliche, me dijo. Predicador de la palabra, reguliche. ¿Y qué dijo Jesús, hermano? ¿Que íbamos a ser reguliches? Por favor, contésteme. Lo llamaré a mi reino, lo llamaré a conformar mi iglesia para que sean reguliches. No. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios, a través de la pluma inspirada de Pablo, dice que nosotros somos más que vencedores. Pero cuando no tenemos un toque apropiado, cuando no estamos tocando las cosas de nuestra vida espiritual, sea la persona de Cristo, el escuchar la palabra con la profundidad, entonces aquí tenemos un sistema de vida y afuera tenemos otro sistema de vida. Aquí todo se puede. ¿Por qué? Porque todos estamos contagiados de alguna manera de lo que el pastor está predicando, ¿no?
el Dios de lo imposible. Amén, sí, pastor, aleluya, gloria a Dios. Allá afuera, el día lunes, ni las gallinas ponen. Hoy me levanté con el pie izquierdo, hablando como habla el mundo. Y yo creo que ese es un reflejo muy claro de que no estamos tocando a Jesús con la profundidad con que deberíamos de estar, hermanos, tocando al Señor. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué hablé al principio de niveles nuevos en nuestra vida cristiana? Porque, hermano, si no tocamos a Jesús en forma personal y profunda, nos va a acontecer lo que el mundo está diciendo en este momento. Hermano, su servidor, lo habrán visto en más de alguna entrevista, me habrán visto, mire, los periodistas son claros en hacerla. Mire, ¿cuántos dice que son ustedes de cristianos evangélicos? 2 millones, sacamos el pecho, 2,5 millones de cristianos evangélicos en El Salvador. Mire, y entonces, ¿por qué el país anda tan mal? Pues se lo dicen a uno, hermano. Y no es lo mismo que yo esté predicando aquí, diciéndoles, contándoles esta historia, que tener las cámaras de la televisión de ellos en la mera cara y uno tener que dar una respuesta que siendo tantos como el país está tan mal. ¿Se da cuenta de la repercusión que tiene, hermano? Cuando no tocamos a Jesús, cuando no nos estamos metiendo con sinceridad y con profundidad en las cosas del Señor. Hermano, el otro día le digo a una hermanita, le invitamos estamos varios ahí. Véngase, acérquese a comer unas pupusitas, por favor. Ay, no, me dijo, me hacen daño. ¿Le hacen daño las pupusas? Sí. Digo, ya que le haga daño a la comida a uno, ya está serio ese asunto, hermano. Y las pupusas, que son nuestro plato nacional, ¿verdad, hermano? Mire lo que dice la palabra: tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Y a nosotros la bendición de las pupusas nos hace daño. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Ya viendo las cosas así, ¿verdad? Como que no hay mucho de qué jactarnos, hermano. Cuando ya vemos las cosas en su verdadera dimensión. Ay, hermano, ya. Y la hermana aquella que tengo días de no verla, y allá no está trincada en la cama. ¿Cómo? Allá está trincada en la cama. ¿Y qué tiene la hermana? Depre. Está con depre. Y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ¿a dónde lo dejó? Mire, el otro día se hizo famoso un mensaje que prediqué, hermanos, en la Iglesia del Camino. ¿Verdad, hermano? El hermano está gozando. El mensaje se llamaba Caras de Tortugas. Así se llama el mensaje. Cuando más lo mencioné, los hermanos se pusieron un poco más bravos de lo que habían llegado, hermano. Ay, Dios mío, aquí sí que voy a tocar, pero en tu nombre, Señor, ahí voy, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna vez alguna tortuga que se ríe? Las tortugas jamás se ríen, hermano. Jamás. Y cuanto más viejitas son las tortugas, como por ejemplo las de las Islas Galápagos, que viven hasta 150 años, más aturraditas están las pobres. Lloran las pobres. ¿Usted ha visto llorar a las tortugas? Cuando ponen huevo lloran las tortugas, hermano. Lloran, tienen una... Nunca se ríen, hermano. Yo les dije, cuidado, hermanos. Dios no nos ha llamado a tener caras de tortugas. Se ha hecho famoso el mensaje en todo San Salvador, hermano. Mira, los hermanos de otras iglesias, mire qué bueno estuvo, pastor, ese mensaje de la cara de tortuga. Todo el mundo habla de la cara de tortuga, hermano. Porque muchas veces, hermano, eso es lo que andamos. Y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, pues que lo hicimos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de no estar tocando superficialmente ¿de dónde venís? Pues del culto. Del culto de la congregación de la Iglesia del Camino. Sí, de allí vengo, del culto. ¿Tocaste a Jesús? Ay, pues fíjate que estoy tan emproblemado. Tengo tantos problemas que mi mente se sumergió otra vez en los problemas. Algo dijo el pastor por ahí de que Dios es un Dios de imposible, pero no me fijé muy bien. El problema te absorbe. Los problemas te absorben. Y vienes acá y en lugar de echar las cargas pesadas sobre nuestro amado Señor Jesucristo, te quedas con ellas.
y estás tocando a Cristo superficialmente. Estás aquí, tu cuerpo está aquí, y muchas veces en nosotros se cumple lo que el Señor dijo de el pueblo de Israel en el tiempo pasado. Que dijo Jehová del pueblo de Israel: este pueblo, dijo, de labios me alaba, pero su corazón, dijo, está lejos de mí. ¿Se da cuenta, hermano? Esos son los toques superficiales. Yo les animo, después de este 9º aniversario, a tocar más profundamente a Jesucristo, a meternos más de lleno, hermanos. Y miren, yo hago invitaciones, por ejemplo, a que nos podamos reunir para orar por la paz de este país. Acaban de ver el documental que su servidor es el coordinador nacional. No voy a creer que hay una respuesta espontánea del pueblo cristiano. No, hermano. Hay que andarle llorando. Como, no sé, a veces uno dice: ¿qué le pasa a la iglesia, pues? Si Dios nos ha dado recursos poderosos en Dios para derribar fortaleza, ¿por qué la iglesia no los usa? La unidad famosa del cuerpo de Cristo. La última noche de vida mortal de Jesús, Jesús estaba con su corazón, hermano, ya sufriendo. Él iba a ser cargado con la inmundicia de los pecados del hombre. Él en quien jamás hubo pecado iba a ser cargado, y él ya su corazón está experimentando, hermano, los primeros que le dijera golpes de la pasión, pero a nivel de corazón. Y esa noche el Señor ora al Padre: Padre, que estos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Mire qué superficiales han de ser los toques a lo que es Cristo, que estamos súper divididos en este país. Eso no me puede hablar a mí de una profundidad. Esta gran división, hermano, que todos conocemos, existe en el mundo cristiano, y muchas veces aún dentro de las mismas congregaciones hay grupitos, hay uno que jala por aquí, otro que jala por allá, que este le dice a aquel otro: ustedes no son tan espirituales como yo sí, mírenme cómo soy de espiritual. Hermano, todo eso se da a veces dentro de las mismas congregaciones, hermano. Y la oración de Jesús: que estos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Esto lo tocamos así a la carrerita, como aquella gente que rodeaba a Jesús, hermano, y de alguna manera tocaba al Señor, pero no como lo tocó aquella mujer que con conciencia, con un acto de voluntad, hermanos, llegó a tocar a Jesucristo, y poder salió del Señor. Yo creo que esta noche el gran desafío es: profundicemos en nuestra vida cristiana. Alguien me puede decir: pastor, mire, yo estoy muy bien en mi vida cristiana. Excelente, hermano, excelente, hermana, pero siempre en los caminos de Dios, siempre hay nuevos niveles a alcanzar. Siempre hay otros niveles a los cuales podemos ascender. Y de eso estoy hablando. El día domingo yo agarro a los jóvenes de la iglesia del camino, hermano, porque hay que desafiarlos. Tráiganme el primer puesto de la paz este año. Los que como 5 amenes se oyen, ¿verdad? En toda la congregación. No, que gran entusiasmo, no, como 5 amenes. Y son las que dicen amén, las mamás de los hipotes. Los hipotes que han callado. Es que viendo uno. Yo dije: ¿qué cristianismo están viviendo, pues? ¿Qué cristianismo? No, yo no puedo. Pero los hipotes, hermanos, de escuelas públicas, sí sacan el primer puesto y no son cristianos evangélicos. Y nosotros, que tenemos los grandes recursos divinos, vive en nosotros el que es mayor que el mundo. ¿Se da cuenta de eso? Vive en nosotros la fuente máxima de la sabiduría. No podemos, no, yo no puedo. ¿Y por qué no puede, pues? Fíjese que son toques superficiales de las cosas que son del Señor, ¿verdad? Y cualquiera puede decir: ¿son cristianos? Cristiano. En el currículum para solicitar empleo, allá le ponemos: soy cristiano evangélico,
¿Verdad que sí? Hoy todo el mundo en los currículums le pone soy cristiano evangélico para que a ver si cae el trabajito que ando buscando, ¿verdad? Pero esos son toques superficiales muchas veces, hermano. Pero cuando tocamos a Dios, cuando tocamos las cosas de Dios, cuando tocamos la palabra de Dios, hermano, en forma profunda, aceptamos los desafíos. Posiblemente, hermano, la predicación nos hace removernos en el asiento, pero en el fondo decimos, es cierto, yo tengo que mejorar esta área, yo tengo que cambiar esta otra área, ya no quiero más tener cara de tortuga. Hoy me van a ver como el hijo de Dios, la hija de Dios, ¿verdad? Entonces creo que vamos ascendiendo. Ya no son toques así, ¿verdad?, superficiales al Señor, o al pasar al ladito del Señor y empujarlo, como sucedía con las multitudes, sino un toque directo al Señor mismo, el cual se siente complacido, hermanos, cuando hay cristianos de esta naturaleza, y poder sale de Él, y convertimos, hermano, nuestra vida, que le dijera, en un constante y permanente tiempo de milagros y poderosas manifestaciones de la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no pueden los hipotes cristianos? Bueno, que el año pasado, el 2014, el único joven que sacó 10 y el primer puesto de la PAE, gracias a Dios, fue cristiano evangélico. Fue cristiano evangélico. Gracias a Dios, sí se puede, claro que se puede. Del colegio Oasis, allá en San Salvador. Gracias a Dios que se puede. Pero generalmente, hermanos, nuestros muchachos están distraídos. Nuestras jovencitas distraídas, ¿no? Están aquí en el culto, pero están pensando en Pancho, ¿verdad? Las hipotas, sí, yo quiero ver quién va a predicar. Ay, Pastor Navá, está bien. Pero su pensamiento está en Pancho, hermano. Y el pensamiento de él no está en lo que Dios quiere de él, lo que Dios quiere hacer con él, lo que Dios está esperando del hermano, de la hermana. No, está pensando en la petunia. La petunia. Y hermano, en lugar de estudiar 5 horas chateando él con la petunia y ella con Pancho. ¿En qué luna van a sacar primer puesto de la paz, hermanos y hermanas? Si la palabra de Dios dice, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero como tocamos superficialmente las cosas del Señor, ¿verdad? Lo importante es que yo tengo que estar el domingo en la iglesia y eso es lo que vale. No, Señor. Lo que vale son las grandes decisiones. Lo que importa son nuestras grandes decisiones dentro del aspecto de nuestra vida cristiana. Todos acá podemos, su servidor el primero. No estoy diciendo que yo ya alcancé todo, como dice el apóstol Pablo, no, pero prosigo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Lo importante es tomar decisiones. La vida de un cristiano es una vida de constantes decisiones. Hoy usted puede tomar una decisión si está escuchando. Si solo está oyendo, puede ser que no tome ninguna decisión esta noche. Tocó superficialmente al Señor y no hubo mayores resultados. Pero si usted escucha y dice, yo quiero oír eso, yo quiero ver qué es lo que Dios espera de mí a partir de este tiempo, y usted dice, lo que Dios me diga a través de su palabra, lo acepto y lo pondré como norma de vida. Ese es un toque profundo de las cosas de Dios. Y usted comienza un proceso, hermanos, de ascenso, un proceso en búsqueda de las cosas mayores que Cristo habló y de aquello, hermanos, prometido para nuestros tiempos. La gloria de esta casa supera la gloria de aquella casa. Amén. Esta mujer, hermanos, su historia reviste muchas características. Ya sacamos una primera lección, que a Cristo hay varias maneras de tocarlo. La multitud lo apretaba y de repente alguien le pegaba hasta un empujón a Jesús. Era una manera de tocarlo, pero eso no producía absolutamente nada. Esa es la primera lección que nos deja el pasaje escritural. Esta mujer llegó y tocó con profundidad a Jesucristo y poder brotó del Señor. Segundo, la condición propia de esa mujer. Una mujer inmersa en un sufrimiento que se extendía por mucho tiempo, hermano. Y estos problemas que duran mucho tiempo agobian, hermanos, quebrantan. A veces nos despertamos creyendo, hoy es el día de la respuesta, el día que voy a salir de esta tribulación, de este problema, sea de salud, sea económico, familiar.
y de repente se desvanecen, hermanos, esas emociones o eso que nosotros creímos que se iba a cumplir. Pues esta mujer pasaba por todo eso, hermano. No solamente su sufrimiento fue por efecto directo de la enfermedad, emotivamente tiene que haber sufrido. Ella no era como las mujeres que ella conocía, hermanas del pueblo de Israel. La ley la condenaba a ella y la llamaba inmunda por causa del flujo de sangre permanente por 12 años que ella tuvo. ¿A quién le gusta que le digan inmundo, hermano? Esta mujer indiscutiblemente sufría por ese calificativo que le daba la ley de Moisés, una mujer inmunda. Pero no solo esto, había gastado todo su dinero en búsqueda de una solución para su problema, hermanos, y había invertido en consultas médicas y posiblemente en tratamientos médicos hasta el último centavo. No sé si alguien en esta noche está sintiendo que Dios le está hablando, porque posiblemente ha estado enfrentando una dificultad o un problema ya por algún tiempo. Hermanos y hermanas, Jesucristo es la respuesta. Yo no sé cómo supo esta mujer acerca de Jesús. No nos dice Marcos, el escritor de esta porción escritural, cómo es que ella supo de Jesús, pero sin duda oyó hablar de Jesucristo. Alguien llega y le dice: allá anda un hombre, levanta a los muertos, los devuelve a la vida, levanta a los paralíticos, le devuelve la vista a los ciegos, hace hablar a los mudos y oír a los sordos. Es un hombre de Dios. Y eso comenzó a generar, hermanos, una esperanza que luego se convirtió en una fe. Pero ya le voy a hablar un poco de la fe. Y ella dijo: es Él quien posiblemente tiene la respuesta para mí. Y concretó, aquella primera idea se fue concretando en la mente y en el corazón de aquella mujer. Fue tomando forma, se consolidó aquella primera idea. Él puede ser el que tiene la respuesta. Todo eso se fue perfeccionando hasta que llega un momento en que ella cree de esta manera: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sano. No era la fe del primer día que escuchó hablar de Jesús, era una fe que en su corazón había cobrado, hermanos, fuerza, de tal manera que ella aseguraba contundentemente: si toco el borde de su manto, seré sana. Hermanos y hermanas, yo decía hace poco en una predicación, el mundo no tiene respuestas para nosotros, hermano. Yo no soy un ingenuo. Quiero decirles que yo soy un profesional. Cuando yo me convierto al Señor hace 34, 35 años atrás, su servidor era gerente general de una empresa. Con eso le quiero decir, no me vaya a decirme: qué pastor más ingenuo. No soy ningún ingenuo, soy una persona que reflexiona. Hermano, soy una persona que me gusta pensar mucho. Y lo que estoy diciendo es efecto de cosas que yo conozco. El mundo no tiene respuesta. Mire el problema de la violencia. El problema de la violencia, yo veo que como que no hay una respuesta. Hemos sido llamadas a las iglesias, pero no todos entienden bien el concepto del trabajo que Dios puede hacer a través de la iglesia. Pero habemos algunos que sí entendemos, hermanos, cuál es nuestra misión sobre la tierra como iglesia. Es alumbrar, es dar luz. Y estamos tratando de hacer ese papel para que puedan encontrar una respuesta a una problemática que golpea groseramente, brutalmente a esta sociedad. Pero Cristo sí es una respuesta. Yo voy a hacer unas preguntas. Le suplico su colaboración. Le suplico su colaboración. La primera pregunta que quiero hacer es esta: ¿alguno de ustedes ha sido sanado de alguna enfermedad grave? Si usted ha sido sanado de una enfermedad grave, le suplico levantar su mano. Permítame levantar las dos mías, por favor.
Miren esa, manténgala por un segundito más. Miren esas manos levantadas. Gracias. Otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha recibido milagros financieros de parte del Señor? Levanten la mano. Miren esas manos. Yo podría ser, ¿cuántos han recibido bendición en su familia? Levanten la mano. Vea esas manos. Esas manos a quien yo no les he dado 5 pesos para que la levanten. Es que el pastor ya lo tenía arreglado. No, espérate. No confundamos las cosas. Yo no les he dado 5 pesos para que levanten la mano. Levantaron la mano porque Dios obró en sus vidas. Porque sanaron sus cuerpos. Yo estaba al borde de la muerte. 7 médicos, hermanos, de cabecera. Entre ellos el rector de la Universidad Evangélica. Hermanos, en el mejor hospital de San Salvador. Y la conclusión a la cual llegaron ellos fue: el pastor Navas no amanece. Ahí teníamos la respuesta del mundo. El pastor Navas no amanece. ¿Hace cuánto? 5 o 6 años atrás. Mis hijos, mi familia, mis buenos hermanos de la congregación comenzaron a orar, a buscar al que sí tenía una respuesta en un dilema y en un problema que el hombre decía: no tenemos respuesta para esto. Yo estaba muriéndome, hermanos, un pulmón colapsado, un riñón colapsado, hermanos, una gangrena venía invadiéndome a partir de la vesícula hacia mi cuerpo, venía invadiendo, pero aceleradamente. En 24 horas yo estaba, como dice el salmista en el Salmo 23, en valle de sombra de muerte. En 24 horas me estaba muriendo. Pero buscamos al que tiene la respuesta. No al que le dio solamente respuesta al pastor Nava, no, el que le ha dado respuesta a todos los que levantaron las manos, porque ese Dios no hace acepción de personas, no. Entonces yo creo que nuestra fe tiene que estar fortalecida en este momento. Enfocar más que nunca nuestra mirada hacia Jesucristo. Él sigue siendo una respuesta para el ser humano. El hombre te puede fallar. El hombre llega un momento que sus humanas capacidades ya no pueden pasar. Y el hombre dice: ya, aunque quiero ayudarte, ya no puedo. Pero ese Dios nuestro dice: yo siempre puedo, siempre puedo, siempre tengo una respuesta para ti. Esa fue la conclusión a la cual llegó esta mujer. Solo que su fe era una fe extraña, fíjese. Era una fe extraña, que no dejan de haber personas en nuestro tiempo que tienen ese tipo de fe. Una fe extraña. Entonces ella dijo: voy a llegar por atrás de él, que no me vea, y voy a tocar el borde de su manto y seré sana. Aquí podríamos pensar que ella posiblemente dijo eso por su condición de inmunda, según la ley de Moisés. No podía tocar a Cristo por su condición de inmunda. La ley de Moisés la condenaba. Por otro lado, puede haber sido por la multitud. Hermanos, decía: bueno, aunque sea por atrás que logre llegar, pero tocaré. Esta mujer creía, hermanos, que Jesucristo era algo así como un amuleto. Fíjese: si lo toco, seré sana, pero que no me vea. Ella pensaba que Jesús podía hacer milagros y no darse cuenta de que estaba haciendo milagros. Por eso es que dije que la fe de esta mujer era una fe extraña. Pero Cristo honró esa fe. ¿Sabe por qué, hermano? Si era una fe extraña, si era una fe imperfecta, pero era una fe suficiente. Mire las palabras que estoy usando: imperfecta, extraña, pero esa fe era suficiente para provocar un milagro de Cristo a favor de ella. Jesucristo lo dijo. No que debíamos de tener la fe del tamaño del volcán de Santa Ana, del tamaño de un grano de mostaza. Si ustedes tienen esa fe del tamaño de un grano de mostaza, le pueden decir
hablar, decirle a ese monte: arráncate, quítate de allí y échate a lo profundo del mar. Y os digo, dijo Jesús, que ese monte se arrancará y se hundirá en la profundidad del mar. Jesús honró esa fe extraña, imperfecta de esa mujer. Sin embargo, Jesucristo, hermano, hizo lo que tenía que hacer para que ella entendiese, hermanos, varias cosas que no entendía por el tiempo que a ella le tocó vivir. Por ejemplo, ella no entendía que Cristo la amaba. ¿Cómo iba a entender que Cristo la amaba? Era un hombre de Dios, pero que la amara a ella, no creo que la mujer tuviera ese claro conocimiento. Pero usted sí sabe que Cristo la ama o lo ama. Pero usted sí sabe, usted tiene un libro como este y aquella mujer no lo tenía. Usted ha leído un libro como este y aquí dice que Dios lo ama a usted y la ama a usted como nadie jamás le ha amado, le ama y le amará. Amén. Hermanos, yo creo que si aquella mujer con esa fe imperfecta provoca una gran acción divina en favor de ella, ¿hasta dónde podría llegar usted si en lugar de estar tocando superficialmente a Cristo, lo tocara con profundidad? ¿Sabe a dónde llegaría? A hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. No porque nosotros seamos más grandes que el Señor, no, sino porque Él obraría más a través de nuestra vida. Grandes obras Dios haría a través de nuestra vida. Este país ya hubiese terminado el proceso de violencia si la iglesia tuviera, hermanos, un concepto más claro, en primer lugar, de quién es Dios y en segundo lugar, qué es lo que Cristo instituye cuando dice que Él es quien instituye la iglesia. Creo que no tenemos claros conceptos todavía a ese respecto. ¿Quién es Dios? No me alcanzaría la noche para poder decir quién es Dios, pero lo creemos nosotros, hermano. Creemos que ese Dios es capaz de arrancar un cáncer de un cuerpo, como tantos casos que hemos visto, amado hermano. Somos capaces de entender, comprender y aceptar que el Señor Jesucristo puede hacer todavía milagros de redes rotas, como los milagros que hizo allá en el mar de Galilea, que la abundancia de peces era de tal magnitud que las redes se rompían. Mire, el otro día, hermano, entró a la iglesia del Camino Central, entraron dos hermanos, uno de ellos con conceptos claros de quién es Dios, del poder, hermanos, que hay cuando se levanta con fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, una oración. Pero llegó otro hermano por ahí que yo creo que no había entendido mucho, hermano. Y viene uno, se pone aquí, el otro se pone acá. Y este le decía: Señor, con cara así de santo de pueblo. ¿No sabía que todos los santos de los pueblos así tienen la cara? Así ponen la cara algunos cristianos, cara de santo de pueblo. Y con cara de santo de pueblo: Señor, dame 5 pesitos, $5, Señor, para mi comidita. Señor, he venido en este día para que me des $5 millones para hacer cosas grandes que honren tu nombre, que bendigan a las gentes, que en mi país se conviertan millones de personas por causa del ministerio que yo podría levantar con una cantidad como esa. Señor, 5 pesitos para mis frijolitos, 5 millones para cosas grandes, Señor. 5 pesitos para mis frijolitos, 5 millones. Y de repente vuelve a ver aquel, saca la cartera, saca 5 pesos, $5, y le dice: vaya, Señor, aquí están sus $5, deje de estármelo distrayendo.
Él y yo estamos hablando de cosas grandes. Amén. 5 pesos se puede conseguir en cualquier lado, amado hermano y hermana. Y hay cristianos que piensan que Dios es Dios de 5 pesos. ¿Está escuchando? Que Dios es Dios de 5 pesos. Un hermano me lo dijo en la iglesia del Camino Central y por poco me lo como. Ay, me dijo, mira, con coja cara de, hermano, una espiritualidad fingida, ¿verdad? Ay, me dijo, ojalá que siquiera, me dijo, frijolitos yo pueda comer el día de Navidad. Me lo dijo como la primera semana de diciembre. Yo le dije, mire hermano, le dije, el 24 de diciembre, que yo sepa, y el 31 en este país, se come chumpe. Él quería frijolitos. ¿Ya? Aquí se come chumpe. Si usted ya no cree que Dios le puede dar un chumpe, tiene que recibir a Cristo como su Señor y personal Salvador. O si cree que ya lo recibió, tiene que reconciliarse, mi hermano. Amén. Una mujer con una fe imperfecta extraña la fe. Si la toco por detrás y le toca ni siquiera ella, sino que el borde del manto, una de las borlas que caían del manto, yo seré sana. Rara la fe de esta mujer, pero a Cristo le gustó. Aquella fe le gustó, la fe de aquella mujer. Claro, salió poder. Y Jesucristo comienza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, que eran los sabiondos del momento, ¿verdad? Que los que todos lo saben, y todo, eran los grandes eruditos y los grandes teólogos del momento. ¿Por qué estás preguntando, Jesús, que quién te ha tocado? Imagínese el pecador diciéndole al perfecto, ¿cómo que estás preguntando esa tontería? ¿Que quién te ha tocado? O sea, que todo el mundo te está apretando y tú preguntando quién te ha tocado. No, espérate, le dijo, es que aquí me tocó alguien en forma personal y profunda. Y fue tan personal y tan profundo el toque que poder salió de mí. Quiero saber quién. Claro que Jesús sabía, pero Jesucristo quiere elevar esa fe extraña, imperfecta de aquella mujer, la quiere subir a otro nivel. Que entienda, hermano, que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Que entienda que Él es el Mesías prometido por Dios a los hombres. Que entienda que Él tuvo un encuentro, o que esa mujer tuvo un encuentro más bien directo con aquel que la Biblia llama amor. Dios es amor. Y esta mujer se vuelve y dice con temblor y se lanza, yo fui, Señor, ¿verdad? Ponte de pie, hija. Fue tu fe la que te salvó. Amén. Nunca piense, hermano, hermana, que usted puede venir a llevarse milagros de acá y que Cristo no se dé cuenta. Y que no se dé cuenta de algunas cositas que ando haciendo. Pero los milagros, sí puede ir a que me digan en qué número va a caer la lotería. ¿A dónde tengo que comprar el asunto ese que se raspa? No te equivoques. Él lo sabe todo. Y Él sabe cuando tú vienes a esta casa o cuando te postras delante de Él en tu habitación, qué es lo que tú realmente tienes aquí adentro. Él lo sabe. Hermano, no pretendas llevarte milagros e ignorar a Jesús. No lo trates de hacer, porque eso no se puede. Él lo sabe absolutamente todo. Iglesia del Camino Filial Santa Ana, hoy es un buen día para tomar decisiones. Toques más poderosos. Yo estoy seguro de algo, con esto concluyo, que la Iglesia del Camino va a jugar un papel importantísimo, dado, hermanos, el tipo de mensaje que se predica desde los púlpitos de la Iglesia del Camino. La Iglesia del Camino jugará un papel preponderante, importantísimo y de primer nivel en el gran avivamiento que va a haber en este país. Aquí viene un gran avivamiento. Óiganlo bien, aquí viene un gran avivamiento. Y como lo dije, hermano, en cierta oportunidad, no sé si es lo que vieron ustedes ahí, se dijo, en medio de nuestras lágrimas, en medio de nuestros temores, veremos surgir
un gran avivamiento. Pero debemos de tocar a Cristo con sinceridad, no superficialmente, no como el Santa Claus que viene cargado de grandes regalos para mí, pero yo muy poco compromiso con Él. Tenga cuidado que eso no funcione de esa manera. Hermano, o nos entregamos al Señor y podemos ver la gloria de Dios, o simplemente todo aquello, hermanos, quedará como un espejismo nada más. Iglesia del Camino, atrévete y luego me contarás cuán grandes cosas Dios hará a través de ustedes. ¿Sabe qué creo yo que va a suceder? Los muertos volverán a resucitar, los ciegos volverán a ver, los mudos volverán a hablar, los sordos oirán y será predicado el año agradable del Señor. Oremos, Padre.